¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, hay que terminar de completar las diapositivas que estábamos viendo la primera sesión, ¿ya? Entonces, en el sistema se han debido fijar, ya está el cuestionario y bueno, ya he modificado la hora de ingreso para las 9:30 hasta las 11, ¿ya? Entonces, de esta manera no es complicado, ¿no? Ya vamos a terminar de avanzar. No nos falta ya mucho. Y así como les había comentado la anterior clase, o sea, dentro del banco de preguntas tienen ahorita 10 preguntas. Ninguna es de desarrollo, están en función de preguntas de selección múltiple y de falso verdadero, ¿no? Las primeras tres preguntitas corresponden más que todo a una autoevaluación, ¿no? Que toma en cuenta el tema de su participación en clase, el tema del ingreso en hora a las clases, toma en cuenta también la parte de honestidad, ¿no? Al momento de realizar las actividades. Después de eso tienen unas tres preguntas más que tienen que ver sobre algunos fundamentos teóricos que hemos visto, que hemos mencionado en la clase, y son tres preguntas de falso verdadero y las otras cuatro finales corresponden a selección múltiple, que es en función de algunos casos de aplicación. Entonces, en total serían las 10 preguntitas, ¿no? Una vez que ingresen al cuestionario, tienen 20 minutos, ¿no? No es mucho tiempo, pero o sea, tampoco son varias preguntas y no es tanto de análisis, ¿no? Es más de conocimiento. Entonces, tienen 10 minutitos. Por otra parte, tienen 20 minutos, perdón. Por otra parte, les comento, tienen dos intentos, ¿ya? Es por eso que estoy dejando habilitado un buen tramo, digamos, un buen rato estoy dejando habilitado el sistema para que ustedes puedan hacer el cuestionario porque tienen dos intentos. Por ahí en un primer intento no les ha ido muy bien, tienen derecho a un segundo intento más, ¿no? Entonces pueden acceder a un segundo intento y las notas se van a promediar, ¿no? Las dos notas que ustedes saquen se van a promediar, entonces eso también, uno, les va a servir a ustedes para saber cuáles eran las respuestas y por otra parte para que el promedio no sea tan bajo, ¿no? Les va a ayudar un poquito a reforzar también esa parte. Muy bien, entonces con estas aclaraciones chicos, vamos a terminar, ¿no? Las diapositivas que estábamos viendo en la anterior clase. Les voy a compartir la pantallita. Estábamos viendo la anterior clase como una pequeña introducción, el tema de algunas definiciones de mantenimiento, cuál ha sido el orden cronológico, ¿no? Que muestra cómo ha ido evolucionando, ha ido cambiando el mantenimiento. Hemos visto cómo es que nosotros establecemos una necesidad de mantenimiento, ¿no? En base a algunas características y que hay distintos tipos de elementos que forman parte de la tarea de mantenimiento, ¿no? Habíamos hablado de recursos que tienen que ver con herramientas, insumos. Dentro de los insumos tenemos los repuestos y todo lo que necesitamos. También tenemos el otro que tiene que ver con el entorno, dónde estamos realizando el trabajo. Es un trabajo de altura, es un trabajo en un lugar confinado. Los trabajos en lugares confinados tienen cierto tipo de limitaciones a nivel de seguridad industrial. Entonces uno ve más o menos distintos tipos de elementos para poder completar una tarea de mantenimiento, ¿no? Posteriormente a eso hemos comenzado a hablar sobre algunas filosofías de mantenimiento, ¿no? La primera, que correspondía al mantenimiento basado en la confiabilidad, que habíamos visto que utiliza una herramienta que es el análisis de modos de fallos y efectos, que es una herramienta que gracias a esta filosofía nos permite dar el primer paso, hacer la primera etapa para posteriormente elaborar un plan de mantenimiento, ¿no? Y bueno, básicamente por ahí habíamos quedado, ¿no? Miren chicos, vamos a tratar de, así como estamos trabajando ahora, o sea, tenemos un martes clases y el siguiente jueves también tenemos clases en la semana, y cada semana dar una pequeña prueba, porque así ustedes no se van a acumular material y van a dar de poquito en poquito, vamos a avanzar de poco en poco, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿no? Miren, teníamos esto.
Y habíamos quedado acá en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? O también conocido como RCM, ¿no? Estas son las siglas en inglés, habíamos dicho, ¿no? Y esto que dice FMEA corresponde al AMFS, que es el análisis de modos de fallos y efectos, ¿no? Que básicamente hace un análisis de funciones, de fallos a las funciones que nosotros detectamos de alguna máquina, de algún equipo, detectamos los modos de falla, o sea, cómo aquí nosotros detectamos qué fallos se presentan y aquí nosotros establecemos cómo es que se ha dado ese fallo. Y finalmente, qué efectos tiene. Generalmente los efectos que tienen los fallos inciden en tres aspectos que son importantes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de riesgo para el operador, podría ser un riesgo para el propio equipo, o sea que al no tomar esto en cuenta puede ser que el equipo se arruine, deje de funcionar o ocurra algún problema bastante grande que, y bueno, incurra finalmente en que pare la máquina, ¿no? Y el otro, que vendría a ser el tercero, es que este fallo puede tener alguna incidencia dentro de la producción, que saque productos malos, que saque, que saque productos malos o que finalmente deje de producir, ¿no? Ya está muy bien, Gustavo. Sí, te vi en la... un rato habilitaste la cámara. No, no te preocupes, está bien. Gracias, gracias por avisar. Entonces, Gracias, Miguel. no te preocupes. Entonces, de esta manera, bueno, habíamos mencionado algunos aspectos que tienen que ver con el mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? ¿Cómo es que trabaja esta filosofía de mantenimiento, ¿no? El plan de mantenimiento basado en el RCM toma en cuenta lo siguiente, la determinación de lo que son fallos potenciales. No es lo mismo un fallo que un fallo potencial, por si acaso, ¿no? Un fallo potencial generalmente está referido a que implica eh, que esté comprometida de alguna manera la producción, esté comprometida de alguna manera la integridad de los trabajadores o finalmente que esté comprometida la misma máquina, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar distintos tipos de fallos, pero no todos los fallos son potenciales, ¿no? Que por ejemplo exista de alguna manera un desalineamiento o exista algún destensado en algún equipo de transmisión, puede ser una cadena, puede ser una correa, no necesariamente es algo potencial. O sea, sí incurre en que puede acarrear problemas dentro de la misma correa, puede acarrear problemas en las poleas, pero aún así, por ejemplo, la máquina no va a dejar de trabajar, ¿no? Entonces, nosotros determinamos muchos fallos, pero tratamos de trabajar con los que son fallos potenciales, ¿ya? En algunos casos, miren, y esto con mucha sinceridad les digo, el tema del mantenimiento, el tema del mantenimiento es un tema bastante sensible dentro de la empresa a nivel económico, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el mantenimiento cuesta dinero, ¿no? Entonces, yo no puedo aplicar mantenimiento a equipos que tienen un bajo costo o repuestos que tienen un bajo costo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el mantenimiento estoy ocupando personal, ahí hay un costo, estoy ocupando personal, eso cuesta dinero, es tiempo de trabajo que podría ese trabajador estar haciendo otro tipo de mantenimientos, otro tipo de trabajo. Puede estar utilizando insumos, repuestos, tal vez no de forma necesaria, lo cual igual implica también cierto tipo de gastos. Entonces, de esta manera es que nosotros no podemos trabajar necesariamente con todos, ¿no? Ahora, no quiere decir que estos otros fallos que no son potenciales se los deja de lado. Se los puede trabajar, pero hay mecanismos de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿no? Gracias a esta filosofía de mantenimiento que es centrado en la confiabilidad, nosotros podemos determinar fallos, seleccionar los fallos potenciales y posteriormente hacer un análisis, ¿no? Entonces, en el análisis nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué es importante determinar qué es lo que ha sucedido? Y no solamente establecer las soluciones directamente, por así decirlo. O sea, no es ir directamente a cambiar la pieza y listo.
sino es importante saber siempre qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir o no ocurra de la manera en la que se ha dado, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el análisis de fallos. Entonces nosotros tenemos que buscar qué es lo que ha provocado que existe ese fallo potencial. ¿Para qué? Para ver si hay alguna manera de poder subsanar o poder evitar que ocurra, nuevamente el fallo detectado. ¿Sí? De esta manera tenemos el análisis de fallos. Después de eso tenemos la determinación de medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas son importantes. Hay un sector dentro del análisis de modos de fallos y efectos que hemos mencionado que habla sobre el tema de hemos detectado la falla, ¿no? Hemos detectado la causa de la falla, hemos visto qué impacto tiene esa falla y ahora hay que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos arreglar, cómo podemos solucionar, ¿no? Entonces nosotros establecimos lo que es un plan de formación, algunas modificaciones o podría ser procedimientos. Dentro del plan de formación, por ejemplo, tomamos en cuenta la selección, ¿no? En algún caso no una selección directa, sino una preselección de qué tipo de mantenimiento se podría aplicar. Las modificaciones es si nosotros requerimos hacer un rediseño o hacer alguna modificación importante dentro de la máquina, debido a que este fallo se está dando por ese defecto que tiene. Después de eso nosotros establecemos lo que son los procedimientos. Dentro de los procedimientos entra lo que se conoce como las órdenes de trabajo, ¿no? Algo más o menos ya les había comentado la anterior sesión, ¿no? Cuando estábamos viendo el tema de evolución del mantenimiento. Las órdenes de trabajo tienen un procedimiento y el procedimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier personal que vaya y revise esa máquina, por ahí sea un personal nuevo o si es un personal que ya lleva varios años en la empresa, va a saber cuáles son las tareas que se tienen que realizar, cómo se las tiene que realizar y siguiendo este tipo de procedimiento, ¿no? Cuando nosotros hemos determinado las medidas preventivas, hemos hecho esto, lo siguiente es, hay que hacer una consulta manuales y hay que hacer una consulta obligaciones legales. La consulta manuales es bastante importante por lo siguiente. Les había comentado, ¿no? El enfoque que ustedes tienen no solamente es de la parte operativa, ¿no? Sino tienen que tener también desarrollado un criterio, ¿no? Es ese criterio de análisis. Entonces, en esta parte de acá que dice consulta manuales, es muy importante que ustedes tengan el hábito de, si no conocen el equipo, lo primero es buscar información sobre esa máquina, sobre ese equipo, ¿no? Así como les decía, por ahí ustedes van a ver en algún momento, y bueno, en el instituto para la parte práctica hay bancos donde se realiza el montaje, desmontaje de correas, hay algunos equipos, pero no siempre resulta que tenemos lo mismo en la empresa, ¿no? Muchos casos dentro del mantenimiento, como les había comentado, pueden surgir distintos tipos de tareas, ¿no? Entonces, no siempre conocemos todo. Entonces, lo importante es que ustedes tengan el hábito de poder buscar manuales, poder interpretar estos manuales para realizar los distintos tipos de trabajos de mantenimiento. No, esto más que todo es en el caso de que no tengamos idea con qué máquina vamos a trabajar y tenemos que interiorizarnos, ¿no? Las obligaciones legales corresponden a, dentro de los trabajos de mantenimiento, en algún momento habíamos hablado de entorno, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a hacer el trabajo de mantenimiento? En algunos casos sí hay algunas obligaciones. Así como les decía, por ejemplo, si tenemos algún trabajo en altura, nosotros tenemos que tomar en cuenta el tema de el uso del arnés. Puede ser, si es que es posible, armar un andamio, que el andamio sea certificado y hay un montón de como permisos que uno tiene que sacar para poder realizar el trabajo, ¿no? Si uno trabaja en espacios confinados, ¿qué quiere decir un espacio confinado? Es un ambiente cerrado donde generalmente no existe mucha presencia de oxígeno, ¿no? Por lo que las personas que entran a trabajar podrían tener problemas de respiración. Entonces, en algunos casos de personas que trabajan dentro de este tipo de ambientes, cuentan con equipos que les ayuda a medir el tema de la cantidad de oxígeno del ambiente en el que se encuentran. O puede ser también un ambiente que, aparte de ser confinado, que no hay oxígeno, que también cuente con algunos gases tóxicos, ¿no? Que generalmente pasa dentro del área de refinación. Entonces,
hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que obedecer a lo que nos exigen, ¿no? Que nosotros hagamos para poder realizar el trabajo. Entonces, en algunos casos también hay obligaciones legales. Y finalmente nosotros elaboramos el plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, esto del plan de formación es importante, les decía, porque yo tengo un fallo potencial y la solución a ese fallo potencial puede ser algún tipo de mantenimiento que yo vaya a seleccionar. Puede ser cualquier tipo de mantenimiento. Yo selecciono en base al conocimiento que tengo sobre los distintos tipos de mantenimientos, ¿no? Sin ir muy lejos, la anterior clase, por ejemplo, habíamos hablado de 3 tipos de mantenimientos, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Qué tipos de mantenimientos mencionamos la anterior sesión? Correctivo, preventivo y predictivo. Predictivo, muy bien. Entonces, son 3 tipos de mantenimientos que hemos mencionado en la anterior clase. El correctivo, el preventivo y el predictivo. Muy bien, está bien, es bueno, se acuerdan. Entonces, hemos mencionado esos 3 tipos de mantenimientos. Por si acaso, sobre esos 3, en realidad hay muchos más tipos de mantenimientos, ¿no? Pero esos son los básicos. Entonces, yo debo seleccionar de acuerdo a las características de mi fallo, qué tipo de mantenimiento es el más adecuado, ¿sí? Entonces, ahorita tal vez todavía no tienen un criterio preciso sobre la selección del mantenimiento y eso es porque todavía no hemos llegado a esa parte, ¿ya? Entonces, al final lo que nosotros hacemos es ayudar, gracias a esta filosofía, a elaborar el plan de mantenimiento. Entonces, miren, este es el primer paso, ¿no? El mantenimiento centrado en la confiabilidad nos permite establecer el primer paso para elaborar el plan de mantenimiento. Sobre esto, ¿está bien? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Chris, vamos a apagar el micrófono, ¿ya? ¿Listo? Entonces, después de esto, tenemos lo que es el mantenimiento basado en el riesgo. Hay algo bien importante acá, ¿no? Nosotros definimos el mantenimiento basado en el riesgo tomando en cuenta lo siguiente. El riesgo, ¿no? La probabilidad que puede darse para que ocurra algún tipo de fallo y cuál es la consecuencia de ese fallo. En este tipo de filosofías que toman en cuenta el mantenimiento basado en el riesgo, se puede trabajar en algunos casos incluso con datos numéricos estadísticos, ¿no? Que nos dan a entender más o menos la importancia del tipo de fallo que se está presentando. Lo potencial que podría llegar a ser un fallo, ¿ya? Aquí toma en cuenta lo siguiente. Entonces, ahora sí, un poquito vamos a ampliar la pantalla. Toma en cuenta lo siguiente, dice acá por ejemplo dividir el sistema en unidades manejables. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente nosotros podemos establecer un plan de mantenimiento no para un área pequeña, sino para un área que pueda ser tal vez bastante grande, ¿ya? Entonces, manejar todo el área como tal es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide esto en unidades que se puedan manejar, o sea, los dividimos en secciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alguna fábrica que se dedique al tema de envasado, el envasado, si ustedes se dan cuenta, también, si bien es toda una línea de producción, está dividido por secciones, ¿no? Puede ser una sección en la cual están acomodando los botellones, otro sector en el cual estén llenando, se esté controlando el nivel, se esté controlando el peso, otro sector donde se esté haciendo el tapado, el sellado por inducción, otro sector donde se esté acomodando los objetos en una caja, otro sector donde se esté haciendo el paletizado y así sucesivamente, ¿no? Pero todo eso puede formar la línea de envasado. Entonces, lo que se hace es para que se maneje de manera más sencilla, es dividir por secciones, ¿no? Y eso hace que estas unidades sean más manejables, ¿no? Sea más fácil manejarlas, ¿no? De esta manera nosotros podemos tomar en cuenta una unidad a la vez, ¿sí? Después de eso, y esto de que es cíclico, miren. Esto es cíclico. Está bien, es bueno verlos participar.
Esto es cíclico, dice, ¿no? La estimación del riesgo, la evaluación del riesgo y la planificación del mantenimiento. En la estimación del riesgo, primero se identifica. Miren, en el anterior caso nosotros también hacíamos una identificación de los fallos potenciales. Acá también estamos haciendo una identificación, ¿no? De los fallos. Hay que cuantificar el riesgo y hay que hacer un análisis de probabilidades para hacer una estimación del riesgo de cada uno. Aquí nosotros les decía, trabajamos un poco más con datos numéricos que son un poco más probabilísticos. En este caso existe lo que es cuantificación, ¿no? Hay dos términos bien importantes, cuantificación y cualificación, cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Cuantitativo, estamos hablando de cantidades, valores numéricos. Cualitativo, estamos hablando de características, propiedades, ¿no? Datos de rasgos, ¿no? En este caso, miren, hablamos más de datos cuantitativos, más de cantidades. En el caso del análisis de modos de fallos y efectos, que es del mantenimiento centrado en la confiabilidad, trabajamos con ambos. Trabajamos tanto con características, cualidades, así como también con datos numéricos. En la diapositiva de arriba no les he puesto la parte de datos numéricos porque en realidad más adelante vamos a aprender a elaborar esa tabla. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que esa tablita que corresponde al mantenimiento centrado en la confiabilidad toma en cuenta esos dos elementos. Toma cualidades, características de los tipos de fallos que se puedan detectar, pero también les asigna un número. ¿Ya? Entonces, acá nosotros hacemos una estimación del riesgo. Luego hacemos una evaluación. Se debe definir el nivel de aceptación del riesgo, lo que quiere decir que hay parámetros de control, ¿no? Hay parámetros, rangos en los cuales yo puedo decir este riesgo para este tipo de fallo es aceptable o también no es aceptable. Para eso hay rangos establecidos, por si acaso, ¿no? Hay lo que es la comparación del riesgo estimado con los criterios de aceptación. Por eso se le dice evaluación, ¿no? Estamos evaluando y en realidad haciendo una comparación de los datos que nosotros hemos hallado en la estimación de riesgo con los datos que nosotros tenemos de referencia para poder comparar, ¿ya? Finalmente entra la planificación del mantenimiento, ¿no? Se desarrolla un plan y finalmente se programan las tareas de mantenimiento, ¿sí? Es una forma de trabajo y en este caso es cíclico. Es cíclico porque, miren, esto con la experiencia que tengo, los planes de mantenimiento cuando uno arma, generalmente los arma mínimamente con 3 años de ejecución, ¿sí? No puede tener muy corto el tiempo, pero tampoco puede tener muy largo. En algunos casos se elaboran planes de mantenimiento hasta de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que ese plan de mantenimiento que se está elaborando va a durar 5 años y después de eso hay que volver a hacer un análisis y ver si está bien lo que estamos haciendo o se tienen que modificar las tareas o se tienen que modificar los cronogramas de actividades, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando hablamos de mantenimiento, la proyección es de 3 a 5 años. En algún caso podría utilizarse un año, pero eso también implica algún tipo de gasto económico, ¿no? Entonces, acá les aparece cíclico porque hemos hecho esto, hemos establecido nuestras tareas y hemos hecho la planificación del mantenimiento. Esto va a durar un tiempo y está sujeto a que se vuelva a hacer una estimación de riesgo, se vuelva a hacer una evaluación y se vuelva a replantear lo que es la planificación del mantenimiento. ¿Ya? Entonces, de esta manera trabaja el mantenimiento basado en el riesgo. Y aquí tienen una pequeña relación, ¿no? Entonces, el mantenimiento basado en el riesgo toma en cuenta el riesgo, la probabilidad de falla y la consecuencia de falla. ¿Sí? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido, quisieran tal vez que les repita. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Lo siguiente que nosotros vamos a ver es esto de acá, el mantenimiento productivo total o mantenimiento de clase mundial también se le conoce.
¿no? Es mantenimiento productivo total o el mantenimiento de clase mundial, también conocido como TPM, ¿ya? Miren, la TPM maneja, incluso hasta actualmente sigue así, maneja y trabaja con 7 pilares básicos, ¿ya? Estos 7 pilares que forman parte de esta filosofía, que es una filosofía japonesa, hablan del mantenimiento planificado, hablan del mantenimiento de la calidad, hablan de las mejoras enfocadas, del mantenimiento autónomo, de la prevención del mantenimiento, hablamos de educación, capacitación, entrenamiento y asignación de recursos, y hablamos de la filosofía de las 5 S japonesas, ¿ya? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 pilares que sustentan lo que es el mantenimiento productivo total, ¿ya? Entonces, en este tipo de mantenimiento, ¿qué última parte, Fabián, perdón? La parte de los riesgos. Qué parte, Fabián? Es que riesgo, si hablamos de riesgo, todo esto es riesgo, ¿no? Todo esto habla de riesgos. Esta parte de acá es como una especie de ecuación, que ahorita no sé si te refieres a esta parte o de qué parte estamos hablando. La ecuación, muy bien. Entonces, el riesgo, esta ecuación es básicamente como una ecuación, ¿no? Nosotros vemos la probabilidad de falla. La probabilidad de falla es un dato estadístico, ¿ya? Es un dato estadístico que nosotros hallamos en la estimación de riesgo. Entonces, como les estaba comentando, esto del mantenimiento basado en el riesgo trabaja mucho con datos estadísticos, ¿no? ¿Qué es lo que toma en cuenta los datos estadísticos? Probabilidades, ¿no? ¿Qué tanto de probabilidad hay de que ocurra algún tipo de suceso o no ocurra, ¿no? Es como que, por ejemplo, a ti yo te pregunto, Fabián, si nosotros tenemos una moneda que es cara o cruz, ¿qué probabilidades hay que lanzando la moneda al aire caiga en el piso cruz o caiga cara? ¿Cuál será la probabilidad? 50-50. 50-50. Hay 50% de que caiga de un lado y 50% que caiga del otro, ¿no? Ahora, alguno por ahí podría pensar, pero depende en qué posición está agarrando la moneda al lanzar. Otro dirá, depende de a qué altura. Otro dirá, depende incluso de qué tipo de piso es. Por ahí va a rebotar y pueden poner algunas variables más, ¿no? Pero si lo analizamos de forma, la fuerza que aplica, claro, ¿no? Son variables, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fallas, también existen variables, ¿no? Yo tengo un equipo, no es lo mismo que mi equipo trabaje a la intemperie que trabaje dentro de algún galpón, por si acaso, ¿no? O sea, no es lo mismo. Obviamente que las condiciones afuera no son las mismas que adentro, ¿no? Que trabaje a la intemperie, está expuesto a chubascos de agua, está expuesto a la polvareda, y puede haber otro montón de variables más, ¿no? Entonces, incluso el tema de animales, ¿no? Depende de dónde están trabajando. Entonces, hay varias variables, ¿no? Entonces, dentro de estas variables viene la probabilidad de falla. De esa manera nosotros estimamos una probabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de esta falla? Para eso igual hay que hacer un análisis y ahí es donde entra la evaluación del riesgo. Existen valores que son como normalizados, les estaba comentando, ¿no? Que son rangos, parámetros de comparación, ¿no? Entonces esos valores, esos rangos de comparación, en base a la situación en la que nosotros estamos, comparamos y seleccionamos un valor de ese rango y de esa manera nosotros tenemos acá igual nuestra consecuencia de falla, ¿no?
Entonces, aquí estamos hablando de un dato numérico, aquí hablamos de un dato numérico, por lo tanto, como resultado también vamos a tener un dato numérico, ¿no? Es más o menos de esa manera que trabaja esto, ¿no? En muchos casos depende mucho de esto de acá, que son datos estadísticos, ¿no? ¿Qué probabilidad existe de que ocurra algo? ¿Ya? No sé si con esto se ha entendido un poquito más, Fabián. ¿Ya? Muy bien. Entonces, retomando acá, estábamos hablando de la TPM, ¿no? De la TPM y sus características. Entonces, la TPM estábamos mencionando que tiene 7 pilares, ¿ya? Entonces, uno de ellos es lo que nos está mencionando acá como mantenimiento planificado. Mantenimiento planificado, que es básicamente de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros tenemos que tener un cronograma de actividades, de tareas de mantenimiento para que éstas se puedan ejecutar en un plazo y tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Yo sé cuánto tiempo dura todo el plan de mantenimiento y sé la frecuencia también. Sé que tengo que hacer mantenimiento cada mes de tal equipo, o cada semana, o bimestralmente, o trimestralmente, o semestralmente. O incluso qué equipos son solamente para que se le haga el mantenimiento dentro de lo que es una parada de planta, ¿ya? Entonces entra lo que es el mantenimiento planificado, ¿ya? Después de eso tenemos el otro que es el mantenimiento de la calidad. A ver, vamos a ver qué tanto entienden ustedes por mantenimiento de la calidad. ¿Qué entienden por mantenimiento de la calidad? Que sea un buen trabajo bien hecho, ¿Ya? o bien los detalles. Ya, muy bien, Álvaro. Aquí Álvaro dice es que el trabajo que yo haga de mantenimiento tiene que ser un trabajo bien hecho. La calidad de cada uno que hace ese trabajo, yo creo que Ya, Daniel piensa igual aquí que el compañero Álvaro, ¿no? Depende mucho de la calidad del trabajo del operador o del personal de mantenimiento. ¿Alguien más que tenga alguna idea? Y Dime. yo creo que es el aplicar un correcto mantenimiento a las partes que se encargan de medir la calidad del producto. Ya está muy bien. Estás diciendo algo bastante parecido a lo que dice el marco aquí, bueno, escrito, indicando establecer valores estándar del equipo. Algo más parecido, pero lo tuyo se aproxima un poquito más. Estás hablando de la calidad del producto, no tanto así de la calidad de tu trabajo. Muy bien, gracias. sí, la garantía que deja de un trabajo que La garantía. sea garantía. Ya, ahí igual estamos hablando de las características, pero del trabajo del personal, ¿no? A ver, Pablo. Sí. Tal vez se refiere a optimizar el trabajo en cuanto a costos, material y bueno, realizar el mantenimiento de una buena mano, creo. Ya, muchas gracias, Pablo. Muy bien, casi una mayoría, si se dan cuenta, por el término calidad, le atribuimos a calidad de nuestro trabajo, ¿no? Tener buena calidad de los productos de la máquina. Entonces, ya, aquí nuevamente hablamos de la calidad de los productos. Miren, el mantenimiento de la calidad toma en cuenta lo que es un área de trabajo dentro de lo que es el mantenimiento, que es el tema de calibración, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, tenemos una máquina que realiza el tema de llenado de bolsas de cemento, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos la máquina que realiza el tema de llenado de las bolsas de cemento? Entonces, ¿qué es lo que sucede si al momento de llenar, yo tengo varios filtros para hacer esto? Uno es el tiempo, puedo tener un sensor, en algunos casos se utiliza sensores de nivel, en este caso del cemento dudo mucho. Se podría utilizar alguna balanza, ¿no?
que me ayude a controlar de que si yo digo esta bolsa de cemento tiene, no sé, tiene 5 kilos, la bolsa de cemento mínimamente tiene que tener 5 kilos. Y obviamente tampoco va a tener más o va a tener mucho más. ¿Por qué? Porque eso implica pérdida para la empresa. Si yo, por ejemplo, tengo 5.1 kilogramos, ustedes dirán, ese 0.1 kilogramos, no, que no sea tan tacaño. Pero ese 0.1 kilogramos, multiplíquenlo por la cantidad de producción que tiene la empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de pérdidas bastante grandes en cuanto a materia prima. Está regalando materia prima a la empresa. Por otra parte, hay una entidad que es la ISO, que permite controlar lo que es la calidad. Las empresas que tienen certificación ISO de calidad tienen que obedecer a los estándares que les plantea la ISO. Uno de ellos es, si tú dices, estoy llenando un frasco con medio litro de gaseosa, tiene que tener medio litro de gaseosa. Si indico, esta bolsa de cemento tiene 5 kilos, la bolsa de cemento tiene que tener 5 kilos. Muy bien, ahora, ¿dónde entra aquí la parte de mantenimiento? ¿No? Este mantenimiento que se lo conoce como mantenimiento de calidad. Les estaba hablando del tema de calibración, instrumentación, ¿no es cierto? De esa balanza depende de que la bolsa de cemento sea 5 kilos. ¿Qué pasa si la balanza indica 5 kilos, pero realmente está pesando 5.1 kilos? ¿No? O sea, el indicadorcito, el valor numérico que les da la balanza, así como las caseritas, por ejemplo, que lo estiran a propósito el resorte de la romana para que se fatigue el resorte y cuando le pongamos peso, se vaya hasta abajo, ¿no? Y nos están vendiendo en teoría 1 kilo y puede ser mucho menos, ¿no? Entonces, pasa algo parecido acá. O sea, ¿qué certeza nosotros podemos tener de que la medida que estamos viendo es la correcta? ¿No? Entonces, no hay certeza si no existe certificados de calibración. Cuando uno calibra una balanza, se le pone un certificado de que ese equipo está calibrado. Y eso nos exige estas empresas de calidad, ¿no? Como por ejemplo, no es una empresa, ¿no? Sino las normas de calidad. Si la empresa tiene un certificado de norma de calidad como la ISO, tiene que cumplir ese tipo de exigencias, ¿no? Entonces, al momento de hacer la revisión de la balanza, se prueba con pesos muertos. ¿Qué son los pesos muertos? Son pesos calibrados que yo sé exactamente que si ahí dice 5 kilos, ese objeto pesa 5 kilos. Entonces yo agarro, pruebo en la balanza y resulta de que no está pesando no está indicando lo que está pesando el objeto. Entonces el equipo no está calibrado, ¿no? El mantenimiento de la calidad se refiere a eso. Se refiere a que incluso si yo estoy, por ejemplo, no sé, estoy etiquetando o estoy haciendo otro proceso, ¿no? Que salga el objeto como yo quería que salga, ¿no? Y eso cómo se consigue con la calibración de los equipos. Si yo, por ejemplo, y esto pasaba en algunos casos con algunas máquinas que tenían tareas repetitivas, ¿no? Esta máquina, por ejemplo, lo que hacía era marcar para que en el siguiente paso perfore, ¿no? Y lo hacía de forma automatizada. Tenía una banda transportadora y tenía distintos tipos de elementos electrónicos para lograr eso, ¿no? Lo que sucede es que estamos hablando de medidas, ¿no? Lo que sucedía era lo siguiente. Entonces, la máquina comenzaba a avanzar y tenía una tolerancia de 10.1 centímetros. 10.1 centímetros, ese 0.1 centímetro, en el primero no se ha notado, en el segundo no se ha notado. Después del décimo se ha notado, porque multipliquen ese 0.1 por 10, porque esto se está acumulando. Cada vez se está acumulando. Entonces, las medidas comienzan a variar, van a comenzar a variar cada vez más. Entonces, el mantenimiento de la calidad se encarga de que al final los productos salgan de calidad. Por eso es que decía, ¿no? La idea que tienen algunos de ustedes más referente al tema de la calidad del producto terminado es un poquito más acertada, ¿no? Muy bien, entonces en eso consiste el mantenimiento de la calidad. ¿En qué consiste el mantenimiento de mejoras enfocadas? Mantenimiento de mejoras enfocadas consiste en hacer rediseños. Siempre hay algo que se le puede mejorar a la máquina, pero hablamos de rediseños que ayuden, viabilicen lo que es el mantenimiento. Así como, por ejemplo,
si ustedes ven dentro de los diseños de algunas máquinas que tienen sistemas de transmisiones, dentro del diseño por tema de seguridad, yo le pongo una rejilla, algo que evita el contacto directo con las personas. Podría ser también de que el sistema pueda cambiar el sistema de lubricación manual de algún equipo por alguno automatizado que utilice algún sistema de bombeo. Y así, o sea, las mejoras enfocadas son algunas mejoras a la máquina que se le hacen para mejorar las características de lo que vendría a ser los trabajos de mantenimiento, ¿ya? Tenemos el mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo, así como su nombre lo indica, se tiene que tener cierta autonomía. No es que se hace solo, sino que en realidad el mantenimiento autónomo toma en cuenta lo que es el trabajo del operario y no así el trabajo del personal mismo de mantenimiento. Lo que pasa es que hay tareas que son bastante sencillas, que tienen que ver con ajuste, limpieza, verificación, revisión, que no es necesario que constantemente el personal de mantenimiento vaya a hacerlo, sino el personal que está directamente relacionado con la máquina es el operario, ¿no es cierto? Entonces, el operario es el que se encarga de hacer este tipo de tareas, ¿ya? La prevención del mantenimiento consiste en tomar en cuenta todos los elementos que nosotros necesitamos para hacer la tarea de mantenimiento, ¿no? Tengo que tener mis permisos de trabajo, mi orden de trabajo, tengo que tener mis herramientas, tengo que tener mis insumos, tengo que tener el personal adecuado para hacer el trabajo, ¿no? La prevención del mantenimiento toma en cuenta eso. Después de esto estamos hablando acá de educación, capacitación, entrenamiento y asignación de recursos. Muchas empresas, y esto también algo habíamos comentado en la anterior clase, muchas empresas se preocupan mucho por el tema de la educación de su personal. Un personal capacitado es un personal que rinde de manera mucho más positiva dentro de la empresa. Eso es lo que nos dice esta filosofía. Y algunas empresas acá en Bolivia, las más grandes, toman en cuenta esto. Y algunas medianas igual, ¿no? El tema de esto es que esto, por ejemplo, requiere asignación de recursos. La empresa tiene que tener un presupuesto para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Para capacitar a su personal. Pero que el personal esté capacitado, obviamente no van a capacitar al personal en cualquier cosa, tiene que ser algo que le permita realizar mejor su trabajo dentro de la empresa, rinde y hace que la empresa progrese mucho más. Ese es el tipo de mentalidad. Y este tipo de mentalidad es propio de esta filosofía, el tema de capacitar, educar, entrenar al personal, ¿ya? Finalmente, el último pilar, el séptimo pilar, nos habla de las 5 S japonesas. ¿Cuáles son estas 5 S japonesas? Estamos hablando de limpieza, estamos hablando de clasificación, descarte, organización, higiene, visualización, disciplina y compromiso, ¿no? Generalmente, el orden con el que nosotros trabajamos, chao nomás ya, está llegando para el final de la clase. Entonces, tenemos la clasificación y descarte, que es lo primero que nosotros hacemos. Ubicamos lo que sirve de lo que no sirve, básicamente. Después de eso, organizamos, ponemos cada cosa en su lugar, realizamos la limpieza, hacemos la parte de higiene y visualización, que consiste en el tema de etiquetado, poner señalización, poner elementos estandarizados, ¿no? Y finalmente lo que es disciplina y compromiso, que es el motor que ayuda a que todo esto funcione. Sin disciplina y compromiso, ninguno de estos funciona. No estoy hablando a más grandes rasgos de esto, porque la siguiente clase vamos a ver de forma independiente y con ejemplos cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, el cuestionario que les había comentado, que va a estar habilitado desde las 9:30 hasta las 11, es hasta aquí, ¿no? Miren, no es mucho material, tienen tiempito para darle una hojadita, revisar, ver las grabaciones de los videos. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, lo voy a terminar de grabar y después de eso lo voy a tratar de subirlo inmediatamente a la plataforma, ¿ya? De esta manera, el cuestionario que tienen hoy día es hasta aquí. El mismo formato que van a ver del cuestionario
va a ser con el que vamos a trabajar hasta el final de la materia, ¿no? Siempre van a tener esas 3 preguntitas de autoevaluación, por lo tanto, tienen que ver de participar. Y me agrada mucho, ¿no? Porque muchos de ustedes están escribiendo si es que no pueden hablar y otros están habilitando su micrófono. Entonces, de alguna manera tienen que participar, ¿ya? Por otra parte, tienen el tema del ingreso al aula, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro compañero que llegó un poquito tarde, seguramente se va a poner una nota un poquito baja en el tema del horario de ingreso a la sesión, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Hasta acá no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ninguna pregunta para un futuro, digamos, si es que entramos a la clase. En la autoevaluación, ¿cómo sería? En la autoevaluación. Tienes la clase grabada, pero el no entrar a la clase, tomen en cuenta de que no vas a participar. ¿Cómo participarías? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay, o sea, no habría cómo, digamos, ¿no? De todas maneras, o sea, miren, esto es una autoevaluación. O sea, no los estoy evaluando yo, se están evaluando ustedes. Ahora, ahí radica mucho la madurez con la que ustedes se van a calificar, ¿no? Por ahí. Si hay alguien que ha asistido tarde, tal vez no participa, no es muy honesto en sus cuestionarios y va a tener todo 10. Es autoevaluación, entonces cada uno de forma bastante madura tiene que responder. En el caso tuyo, digamos, el tema de asistencia, si es por tema de trabajo o algo, tienes la clase grabada, que eso también contabiliza tu asistencia, ¿no es cierto? Sí, justamente Entonces, eso ahí. de esa manera podría subsanar. Mantenimiento planificado y de calidad, podría repetir. Claro, el mantenimiento de calidad, bueno, es básicamente que nosotros realicemos tareas como ser de calibración de distintos tipos de equipos de la máquina para que al final la máquina saque productos de calidad. ¿Qué es un producto de calidad? Si tú dices, así como poníamos el ejemplo, ¿no? Si tú dices que vas a llenar una botella con 2 litros de agua, en esa botella tiene que haber 2 litros de agua, no puede haber menos, ¿ya? Ahora, en cuanto al mantenimiento planificado, que es este que estábamos viendo por acá, es de todo lo que hemos hablado. O sea, hemos hablado de tareas de mantenimiento y hemos hablado de cronogramas de mantenimiento, por lo tanto, las tareas son planificadas, ¿no? La mayor parte, porque también hay situaciones en las cuales de manera intempestiva se podría dar alguna falla que no ha sido previsto, pero generalmente se busca que sea planificado. Entonces, cuando planificamos, nosotros establecemos un cronograma de actividades y una frecuencia para la realización de las tareas. ¿Qué quiere decir? Durante este año, cada mes yo tengo que ir a hacer el tensado de correa de la máquina, ¿no? Durante todo este año, una vez cada mes, ¿no? Estoy determinando el cronograma, cuánto va a durar, o sea, cuándo empiezo y cuándo termino, y la frecuencia. Cada mes yo tengo que hacer esta tarea, ¿no? Entonces eso se refiere al mantenimiento planificado y el de calidad. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No sé si con eso... Ah, está bien, Fabián. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Ya. Perfecto, chicos. Entonces, por favor, no se olviden, ¿no? El cuestionario va a estar habilitado desde las 9:30 de la noche hasta las 11. Aprovechen, denle una revisadita, una repasadita. El video inmediatamente se termine de convertir y yo lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? El cuestionario tiene 20 minutos. O sea, ustedes entran, o sea, miren, va a estar habilitado desde las 9:30 hasta las 11 y una vez que ingresen tienen 20 minutos, ¿no? Está en la plataforma. No sé si se han fijado, pero si gustas, igual, bueno, la puedo mandar al grupo, no hay ningún problema. Claro, Luis, esto es parte de las diapositivas que hemos visto en la anterior clase. En realidad hemos terminado ya las diapositivas. Hemos empezado estas diapositivas la anterior sesión, el día martes, y las estamos terminando hoy, ¿no? Perfecto, chicos. Entonces, Humberto, en un momento más les subo al grupo de WhatsApp. Y bueno, si no hay más dudas, estaríamos quedando hasta acá, chicos. No se olviden, por favor, el... Dime.
Pues, puede enviar al grupo. ¿Perdón? Las diapositivas puede enviar al grupo IG. Sí, 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 no hay problema, las voy a enviar ahora mismo. Ya, IG, gracias. ¿Listo? Listo, chicos, entonces en eso quedamos. No se olviden, por favor, su cuestionario. Y que les vaya bien, chicos. Nos vemos, un saludo bastante grande. Se cuidan, que les vaya bien, que la fuerza los acompañe con el cuestionario. Nos vemos, chicos, que estén bien. Bueno, Inge, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta el martes, Inge.